Y al costado siempre bajo acompañado de una arteria. ¿Cómo se llama la arteria, se acuerdan? O si no la han visto, Arteria la mamaria. interna. Y esta mamaria interna, ahí va a estar dando ramas, que son las arterias pericárdico-frénicas. Arterias pericárdico-frénicas, que son las que van a irrigar al pericardio. ¿Ok? Entonces, pericardio fibroso, pericardio seroso. El seroso se divide en parietal y en visceral. Y el pericardio seroso visceral también se le llama epicardio. Inervación, nervio frénico e irrigación, las arterias pericárdico-frénicas, ramas de mamaria interna. ¿Listo? ¿Qué más me interesa del pericardio? Que es importante que se acuerden. Cuando cubre el corazón, sencillo. Yo levanto el pericardio y ya en el corazón propiamente dicho va a generar espacios como fondos de saco. Así se denomina, fondos de saco. Uno de ellos, acá yo tengo, vamos adelantando un poquito, acá yo tengo la aorta y acá tengo la arteria pulmonar, que ahora la vamos a conocer, no se preocupen que no, esto es una parte introductoria inicial. Lo que está delante de mi dedo, esto en rojo, es la aorta y esto es la arteria pulmonar. Vean ustedes dónde estoy metiendo justamente mi dedo, poner el derecho, así. Mi dedo lo estoy poniendo justamente entre, o mejor dicho, por delante, los grandes vasos, aorta y pulmonar, y por detrás toda esta zona que es la base del corazón formado por las aurículas derecha e izquierda. Fíjense que se forma un espacio o fondo de saco. Entonces, cuando el pericardio se refleja hacia esas estructuras, deja este espacio. ¿Cómo se llama esto? Se llama el seno transverso o seno de Theile. Theile se escribe así. T-H-E-I-L-E. Ahí está. Seno transverso, T de Theile, ¿no? T de transverso, T de Theile, más fácil. Seno transverso o seno de Theile. ¿Cuáles son los límites? Por delante, aorta y pulmonar. Por detrás, aurícula derecha e izquierda. O lo que podríamos decir la base del corazón que ahora vamos a ver. Primer seno o espacio que deja el pericardio a nivel del corazón. El segundo seno que deja también, o el espacio que refleja en el corazón, yo voy a coger acá lo que sería la aurícula izquierda. Ahora les voy a enseñar en detalle, solo quiero que me sigan. Vamos a cerrar esto. Se ha roto un poquito acá. Yo voy a cerrar acá la aurícula izquierda. Ok. Y vean ustedes que a ese nivel vamos a ver la llegada de las llamadas venas pulmonares, que ahora vamos a detallar. Ok, ahora vamos a detallar. Acá tenemos una, por ejemplo. Entonces, venas pulmonares van a ser dos izquierdas y dos derechas. ¿Por qué menciono esto? Porque existe otro espacio, otro seno, otra cavidad que está justo detrás de la aurícula izquierda entre las cuatro venas pulmonares. Y tiene una forma ligeramente oblicua. A ese segundo espacio seno oblicuo que está detrás de la aurícula izquierda se llama el seno oblicuo de Haller. Seno oblicuo o seno de Haller. Estamos hablando de los repliegues o senos o espacios que deja el pericardio cuando cubre el corazón. El primero acá, vuelvo a repetir, se encuentra donde está mi dedo, entre aorta y pulmonar por delante y las aurículas por detrás, seno transverso o de Theile. El segundo se encuentra justo alrededor de la desembocadura de las venas pulmonares, detrás de la aurícula izquierda, seno oblicuo o seno de Haller. Y el último, y no por eso menos importante, yo voy a cerrar acá. Acá yo voy a cerrar, ahora voy a cerrar mi aurícula derecha. Vean ustedes, miren, yo cierro acá la aurícula derecha y yo voy a encontrar en la parte superior la desembocadura de la llamada vena cava superior. Justo detrás, donde pongo mi dedo, justo detrás de la llegada de la vena cava superior a mi aurícula derecha, se forma un último seno o espacio que se llama el seno retrocavo, o también llamado seno de Allison. Le digo los nombres propios por si acaso. Ustedes saben que yo prefiero decir sin necesariamente los epónimos, pero lo pueden revisar, leer y es importante que los conozcan. Entonces, ¿cuántos repliegues o proyecciones nos está dejando el pericardio en el corazón? 3. Transverso de Theile, oblicuo de Haller y el retrocavo de Allison. ¿Listo? Eso es lo más importante, lo que tenemos que detallar respecto al pericardio. Por supuesto que el pericardio, aquí yo delante voy a tener, está el pericardio nuevamente así, vamos a hacer esto más chiquito. Así está el pericardio de esta forma. Aquí abajo está el diafragma, aquí delante tengo el esternón. Obviamente van a haber algunos ligamentos que van a permitir que el pericardio se fije. Por ejemplo, ligamentos esternopericárdicos, frenopericárdicos, vértebropericárdicos. Sencillo. Generalmente son 2 esternopericárdicos, suelen ser 2 hacia la parte lateral los ligamentos frenopericárdicos y hacia atrás también 2 vértebropericárdicos. De esa manera el saco pericárdico, como grafiqué aquí, se queda fijo y se mantiene en el centro. ¿De acuerdo? Recuerden que el pericardio duele y duele bien, ¿no? Como es una serosa que se irrita fácilmente por las fibras del frénico, entonces el pericardio puede generar dolor, lo mismo que la pleura.
Yo me acuerdo, no sé si les dije, pero lo digo ahora. Las serosas tienen mucha inervación sensitiva, pero los órganos para que duelan, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, adelantando un poquito, el corazón para que uno sienta dolor, ¿qué es lo que tiene que suceder? No lo tengo que denervar. Los nervios no tienen función de tipo motora sensitiva. ¿Qué es lo que tendría que pasar con el corazón para que este nos genere dolor? Lo que llamamos angina de pecho. ¿Han visto los pacientes que hacen infarto? Se agarran el pecho de dolor. ¿Qué tengo que hacer? Quitarle su fuente de nutrición, la irrigación. Tiene que haber una oclusión de una arteria, y eso es un infarto. Le quitas la fuente de alimentación, que es la sangre, y el paciente hace dolor. Sin embargo, cuando yo irrito la serosa, el dolor es un dolor tipo punzante, urente. Le dicen dolor en punta o en lanza de costado. Típico paciente joven que hace dolor en el pecho a la inspiración, y generalmente se asocia a infecciones virales, ¿no? La famosa pericarditis. De la pericarditis, que pone un caso clínico por allí, paciente joven de 25 años que ingresa por emergencia con dolor de 3 días, sumado a fiebre, malestar, signos respiratorios, y el dolor de pecho es a la inspiración, porque al tomar aire se distiende pues la pleura y el pericardio y genera el dolor. El electrocardiograma puede parecer a veces hasta un infarto, imita el infarto, pero es una pericarditis, ¿de acuerdo? La causa es viral, virus como el Coxsackie, virus como el adenovirus, etc. ¿Ok? Esos son detalles para que tengan conocimiento desde ahora. Eso respecto al pericardio, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entendió entonces? Entonces, en resumen, pericardio, membrana serosa, células mesoteliales, se encarga del sostén y protección del corazón, permite la división del mediastino inferior en anterior, medio y posterior, ¿cierto? El principal contenido, de hecho, de esa cavidad pericárdica es el corazón, se divide en fibroso y seroso, y el seroso en parietal y visceral. ¿Y el seroso visceral cómo se llamaba? Epicardio, que es el que estamos tocando aquí. Listo. 3 senos, transverso de Theile, oblicuo de Haller y retrocavo de Hales. Irrigación, arteria mamaria interna, las ramas pericárdico-frénicas e inervación frénico. Se acabó. ¿Listo? Ahora, el frénico inerva lo que es el pericardio fibroso, el que está por fuera. Si ustedes les preguntan quién inerva al pericardio seroso, ¿quién me dice? No, el vago está lejos acá. El vago forma... ok. Pero más bonito, está bien, el vago interviene, sí, pero formando algo, el plexo cardíaco. ¿Okay? Cuando hablamos de inervación de tipo sensitiva, en este caso del pericardio seroso visceral, ¿okay? O el pericardio seroso en general, plexo cardíaco. Entonces, el nervio frénico, ¿cuál es el origen radicular del frénico? Ahora se me va a preguntar también, ¿eh? Se olvidaron ya. Nada, C1, voy arriba. C3, C4, C5, ¿se acuerdan? Era del plexo cervical profundo, ¿se acuerdan? Que resfriado hice esa clase, no sé cómo me han entendido ese día que no podía ni hablar. Ok. C3, C4, C5, ni se acuerda, yo no vine, dice. C3, C4, C5. ¿Ok? Entonces, principalmente componente de C4. Eso es inervación de tipo sensitiva del pericardio fibroso. Pero el seroso, ¿qué? Plexo cardíaco. Eso lo vamos a ver después. Cómo se forma el plexo cardíaco, donde el vago entra a tallar. ¿Ok? Entra a tallar en parte el nervio vago. Bien. Eso respecto entonces al pericardio. Ahora sí entramos a hablar de lo que corresponde al corazón. El corazón, como pueden ver ustedes, es el órgano más importante de lo que se denomina el sistema cardiovascular. ¿Ok? La función más importante, porque esto en fisiología lo van a ver mucho mejor, pero a grandes rasgos yo siempre cuando explico el corazón le digo que es una bomba de 2 tipos, aspirante e impelente. Y ahí yo me acuerdo de sus funciones. Aspirante, ¿qué quiere decir? No, que aspira, claro, pues, pero que recibe sangre, ¿cierto? Principalmente de tipo desoxigenada. Y bomba impelente quiere decir de que eyecta, ¿no? Manda, okay, pero eyecta sangre hacia todo el organismo de tipo oxigenado. Entonces la principal función es poder hacer circular la sangre, ¿verdad? Es un órgano que trabaja todo el tiempo. De hecho, si bien es cierto, la definición de muerte no incluye necesariamente el paro cardíaco, sino la muerte cerebral, una parada cardíaca es una emergencia médica, es la más importante que existe. Independientemente de la especialidad que se dediquen a futuro, tienen que aprender a manejar una parada cardíaca, ¿no? Ya eso me imagino, creo que están llevando prehospitalar y esos cursitos, ¿no? Y les han enseñado las arritmias malignas y cómo actuar. Claro, porque este órgano es... y no lo digo como sesgo por el hecho de ser cardiólogo, pero yo creo que es mucho más importante que cualquier otro, ¿verdad? Porque ni el cerebro sin sangre no funciona, ¿verdad? Ok, ya después hacemos un ranking a ver quién vota por cerebro y quién vota por el corazón. Pero esa es la importancia, es una bomba, es una estructura formada por músculo, algunos libros hablan de músculo o contenido muscular fibroso, pero es un músculo de tipo especializado. ¿Cuántos tipos de músculo existe? ¿De tejido? 3, ¿no? Liso, estriado
Y el cardíaco, que es una especie de variante de la estriada con características especiales. ¿Cuál es la principal característica que distingue al corazón? Justamente por ese tejido muscular especializado. Los discos intercalares. Aparte los discos. Ok, no histológicamente, sino como función como tal. Está muy bien, los discos intercalares, línea C, todo lo que quieran, pero en función, el automatismo. Por eso cuando a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada lo mandamos a trasplantar, el corazón que se le trasplante es de otra persona, ¿verdad? De un fallecido habitualmente. ¿Y qué pasa? El corazón está completamente denervado, está sin nervios. ¿Cómo es posible que luego cuando se implanta, cuando el cirujano lo implanta en el paciente, el corazón empieza a bombear una vez que ya se le quita la extracorpórea, que es la máquina que funciona a manera de corazón pulmón mientras el paciente está en cirugía? Salen de la bomba y como el corazón empieza a latir, porque no necesita estímulo externo nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿un corazón denervado puede funcionar? Por supuesto que sí. La contracción llamada sístole y la relajación llamada diástole pueden funcionar de forma automática. Y ahí está todo lo que hemos aprendido en histología o van a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estructura muscular o músculo fibrosa se encuentran en el intestino medio, función, bomba, impelente y aspirante. ¿Qué características va a tener el corazón aparte de lo mencionado? El corazón va a tener aproximadamente un peso en promedio entre 250 a 270 gramos. Pesa un poco más en los hombres, no he dicho que el hombre tenga más corazón que la mujer, no he dicho eso por sacar, sino que pesa un poquito más en los hombres que en las mujeres. Esto es variable, por supuesto. Eso es por ejemplo, es importante porque hablando un poco del trasplante cardíaco, nosotros cuando seleccionamos un candidato para trasplante tenemos que ver si el paciente mide 1,90 m y el occiso es un joven de 17 años que mide 1,50 m. Imagínense, va a bailar ese corazón en la cavidad pericardia, claro, ¿me explico? Entonces es importante. Entonces, 250 o 270 gramos en promedio en el hombre y 240 o 250 en la mujer. ¿Ok? ¿Qué más? El corazón va a tener un eje. Esto es muy importante y es pregunta de examen. Si yo soy, digamos, el eje para que se guíen de cómo es la posición, el corazón no está completamente vertical así, ¿ok? Tampoco está ni lateralizado, no, sino está ligeramente inclinado de esta forma. Entonces, cuando hablamos de eje, vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo sería el eje cardíaco? Sería de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Vuelvo a repetir, el eje cardíaco entonces tiene una posición que va desde arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. La inclinación es discretamente hacia la izquierda y fíjense, la posición es como la estoy poniendo. De tal manera que lo que ustedes están viendo es esta porción que es la más voluminosa, formada principalmente por los ventrículos, que ahora vamos a ver. Y la parte que ustedes no ven, guiándose conmigo, esta posición, estas estructuras que están detrás, que son las aurículas, son posteriores. Entonces el corazón está ligeramente lateralizado e inclinado hacia arriba y hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que estoy cogiendo aquí con mi mano, de mi mano hacia arriba, es lo que se conoce como base del corazón. Sin embargo, lo que ya mira discretamente hacia la izquierda, luego de haber definido ese eje o posición, aquí donde estoy señalando yo, y que vea a su compañera de allá, se denomina la punta, ápice o apex. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta examen. ¿A qué nivel de vértebra se encuentra el ápice de vértebra, perdón? ¿A qué nivel de espacio intercostal se encuentra la punta o ápice del corazón? Quinto espacio intercostal, ¿qué más? Línea medio clavicular izquierda. Por eso cuando un paciente evaluamos el choque de punta, yo lo tengo que poner de costado, le digo levanta tu bracito, ponlo detrás de tu cabeza, con mi mano derecha voy a palpar a nivel del quinto espacio para justamente ver ¿qué? El choque de punta. Entonces, ¿qué pasa? Si el corazón crece, ¿qué pasa con la punta? Se desplaza. Entonces yo ya no voy a palpar el choque de punta en el quinto espacio, lo puedo palpar acá a nivel de la línea axilar anterior de repente, o ya en casos más extremos, inclusive una línea axilar media. ¿Por qué? Porque como el corazón se dilata, hace una insuficiencia cardíaca, el choque de punta se desplaza. Y eso van a poner en su historia clínica cuando vean a sus pacientes. Choque de punta desplazado. Quiere decir que se desplazó de qué espacio intercostal? El quinto. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, el eje cardíaco tiene esa forma. De arriba hacia abajo, derecha, izquierda, de atrás hacia adelante. Tiene una base, que es posterior superior, y tiene, como les digo, una punta que es anterior y hacia la izquierda. ¿Qué más? El corazón va a presentar caras, ¿ok? Yo tengo aquí al esternón y las costillas por delante. Ahorita me voy a traer el peto esternal de por allá, que el doctor termine para poder verlo in situ, como se dice. Pero yo tengo aquí mi mano, ejemplifica lo que es el esternón y las costillas. Entonces tengo una primera cara que se llama la cara anterior o esternocostal. 1. Cara anterior o esternocostal. Tengo una cara que se encuentra hacia la parte izquierda, esta zona que estoy tocando aquí, que es la cara lateral izquierda, también llamada cara
pulmonar. Miren el gráfico acá, yo he dibujado, fíjense, un espacio, ¿no? Como una curvatura, que justamente se da porque esta porción del corazón, que es su cara lateral izquierda, se adosa y toma contacto con el pulmón izquierdo, con los segmentos lingulares del pulmón izquierdo. Cuando hagan pulmones, ¿no? En pocos días, vamos a ver la clasificación de los pulmones. Uno de sus lobulitos se llama lóbulo de la língula o lingulares. Esos son los que toman contacto con la cara ¿qué? Izquierda o lateral izquierda del corazón. Y la última cara, y no menos importante, si mi mano es el músculo diafragma y el corazón descansa aquí, ahí descansa así, esta pared, esta cara se llama la cara inferior o cara diafragmática. Entonces, ¿cuántas caras tiene el corazón? 3. Cara anterior o esternocostal, cara lateral izquierda o pulmonar y cara inferior o diafragmática. ¿Estamos de acuerdo? Algunos le dicen también posterior inferior, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, esas son un poco las características externas. ¿Qué más? Si hablamos de localización a nivel de vértebra, más o menos según la posición, el corazón que está dentro del mediastino medio aproximadamente se encuentra entre T5 a T8, T5 a T9, dependiendo si el paciente está echado o de pie. ¿Ok? Si está echado, T5 a T8, y si está de pie, puede descender hasta aproximadamente la vértebra T9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son un poco las características generales de lo que es el corazón. ¿Qué más? Tiene la forma de una pirámide trunca, ¿cierto? Ya me adelanté a las caras, pero una pirámide tiene aproximadamente, tiene habitualmente 3 caras que son las mencionadas, ¿no? Una pirámide ovalada más bien, más que trunca es una pirámide o como un cono, ¿de acuerdo? Donde la porción más dilatada, más prominente es a nivel del ápice o apex, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Habíamos dicho que tiene 2 grandes porciones que he mencionado. Uno se denomina la base y el otro el ápice. Conociendo las caras, vamos a ver ahora cuáles son las llamadas cavidades. No vamos a detallar el contenido porque es en la siguiente clase, pero sí vamos a adivinar cuáles son y algunos detalles importantes, sobre todo las relaciones anatómicas. Recuerden que anatomía, como les dijimos en Morfo 1, son definiciones y relaciones. ¿Qué está delante, qué está detrás, qué está a la derecha, qué está a la izquierda? ¿Cierto? Para poder ubicarnos en el espacio. Primero, la cara anterior o esternocostal. El corazón, recuerden que es así y discretamente de esta forma, ¿no? Con la parte un poco más levantada. La cara esternocostal, principalmente por quién va a estar caracterizado por esto, por el ventrículo derecho. Cuando el cirujano abre el pecho y no tiene mucha experticia, o el paciente es reoperado, o tiene un corazón tan grandote que a veces se le va el bisturí, puede cortar justamente qué cosa, que es lo primero que ve el cirujano al abrir, el ventrículo derecho. Esa es pregunta examen. Todo esto es el ventrículo derecho, esta parte que estoy cogiendo aquí, ¿ok? Esta zona que está acá, todo esto es el ventrículo derecho, ahorita lo vamos a mostrar, hasta acá es el ventrículo derecho. Pasa que como lo cortamos así para ver por dentro, pero esta porción de aquí es el ventrículo derecho, ahora lo voy a mostrar en detalle. La cara, entonces, anterior o esternocostal, principalmente ventrículo derecho y parte nada más del izquierdo, pero principalmente el derecho. Entonces, como les decía el ejemplo, cortan a veces la región del tórax y ahí es donde se llevan el BD, ¿no? Sangra y tienen que suturar y demás. La cara izquierda o cara pulmonar principalmente va a estar dada por el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Ventrículo izquierdo prácticamente en su totalidad. Y la cara inferior o cara diafragmática va a estar dada por los dos, tanto el ventrículo izquierdo hacia la izquierda, obviamente, como el ventrículo derecho hacia la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende hasta allí? Bien. Ahora, la base del corazón, que se encuentra hacia arriba y hacia atrás, va a estar formada, les dije, por 2 de las primeras cavidades. Habíamos dicho que tenemos 2 funciones, ¿verdad? Bomba aspirante y bomba impelor. La función de aspirar, entre comillas, o de recibir la sangre, va a estar dada gracias a estas cavidades, bombas de cebado, llamadas aurículas. Así es la posición como ustedes van a ubicar el corazón. Ustedes están viendo directamente la posición anatómica conmigo. Por lo tanto, esto es superior y posterior, dijimos, esto es inferior, esto es anterior y abajo es inferior. Si yo levanto y me voy hacia atrás, estas estructuras que estoy cogiendo acá, fíjense, ¿cómo se llamaba esto? Es el transverso de Taylor. Estas 2 cavidades, una que voy a cerrar aquí, yo la voy a cerrar aquí bonito. Esta primera cavidad, toda esta estructura que está aquí, que la acabo de cerrar, se llama aurícula derecha. Tip, para que ustedes se acuerden, ahí llegó su profe, creo. Para que ustedes se acuerden, la forma de reconocer la aurícula derecha, aunque no es la clase de hoy, para ir adelantando, es porque tiene esta característica. Miren ustedes qué bonito por dentro, esto que parece un peine, como si fuera el borde del peine, y estos son las cerdas, ¿verdad? Estos se llaman los músculos pectíneos. Músculos pectíneos, con P la primera y con C la segunda, pectíneos.
¿Qué son los músculos pectíneos? Son invaginaciones de la pared de la aurícula derecha. Y miren qué importante, son un montón. Ahorita van a ver la aurícula izquierda y carece de ellos. Entonces yo vuelvo a cerrar. Esta primera cavidad entonces se llama aurícula derecha. Y se encuentra, como dijimos, ya que el eje cardíaco es así, se encuentra discretamente, se encuentra hacia atrás y hacia arriba, ¿cierto? Aurícula derecha. En la misma base, ¿no? Formando también parte de los límites del seno transverso que habíamos mencionado, hacia la izquierda yo voy a tener esta segunda cavidad, ¿no? Esta segunda cavidad que aquí ya se cortó, se la voy a cerrar ahora yo acá, ahí está. Esta segunda cavidad, esta de acá, todo esto, que se denomina aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Y fíjense, cuando yo abro la aurícula izquierda, miren qué bonito, ¿qué diferencia con la derecha? ¿Cómo es? Liso. Voy de izquierda a derecha, ¿ya? Voy para allá. Ahí está. Liso, ¿no? Pared lisa. Pared lisa. Esa es la diferencia y en el examen no se van a equivocar. Ustedes ven así, la pared lisa es la aurícula izquierda. ¿Y cómo era la derecha? Miren, yo imagino las dos. Ahí está. Derecho, músculos pectíneos en cantidad. Izquierdo, pared lisa. Pueden haber algunos músculos pectíneos, pero son chiquititos, ¿no? Acá podemos encontrar de repente alguno. A ver, vamos a tratar de levantar un poquito acá. Vamos a ver. Creo que ya casi no hay. A ver este. Acá tengo otro corazón. Miren la posición. Yo me ubico nuevamente. Esto es así. Mando músculo diafragma. Así estaría la posición. Esto es cara anterior o externo costal. Cara izquierdo pulmonar y cara inferior o diafragmático. Aquí yo tengo nombre seno transverso de Theile. Acá tengo ya la aorta adelantando y la arteria pulmonar. Y vean ustedes, levanto aquí y fíjense, lo ponen así en el examen, así, ¿no? Agarro el alfiler, le pongo obsequio de su compañero el ciclo pasado, ahí está. Pongo ahí, ¿qué cavidad sería esta? Aurícula derecha. ¿Cómo me doy cuenta? Porque nuevamente, posición anatómica. Tengo aquí los grandes vasos, aorta pulmonar. Lo que está detrás, seno transverso, por lo tanto esta es la aurícula derecha y acá tengo a la izquierda. Miren, ¿cómo sé que es izquierda? Abro, miren, liso, ¿ve? Liso, ¿ya? Para ustedes ahora, ¿ve? Derecha, liso, ¿ve? Liso, ¿ve? Ya, ahí está. Para la cámara, listo. Y, por lo tanto, ¿esta cuál será? Fíjense, ahí está, miren, ¿ve? Aurícula derecha de un lado y miren, ahí está. Para todos, ¿eh? A ver, por la derecha. Aurícula derecha de cada corazón que estoy agarrando ahí. Este se ve más bonito inclusive. ¿Estamos de acuerdo? Que lo vamos a ver en la próxima clase cuando hagamos morfología interna, pero estamos reconociendo. Entonces, esta es la aurícula derecha y aquí tengo la aurícula izquierda. Otro corazón, ¿no? Con este. Nuevamente, me ubico. Ahí está. Agarro así. Fíjense, yo agarro así. Externo costal anterior, izquierdo pulmonar. Ubico aquí mis grandes vasos. Esta es la arteria pulmonar y la aorta que acá está atrás. Está la aorta, creo que ya voló mejor, pero bueno, ahí está la pulmonar, ya sé que esto es anterior. Y fíjense ustedes, yo pongo mi dedito acá, seno transverso de Theile, y vean ustedes dos cavidades. Una, nombre, aurícula derecha, grandes músculos pectíneos, y aquí abierta, miren la izquierda, completamente lisa. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cuál es más posterior? Porque hemos dicho que la posición del eje es así. ¿Cuál es más posterior, la aurícula derecha o la aurícula izquierda? La aurícula izquierda. Por lo tanto, que el corazón tiene una ligera rotación así. Ahí. De tal manera que, si yo quiero hablar de posición, aurícula derecha estaría posterior y superoanterior, ¿no? O sea, estaría, digamos, hacia atrás, pero discretamente hacia adelante, hacia arriba. Sin embargo, la aurícula izquierda está bien posterior y pegado hacia atrás. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas más importantes que tiene, digamos... antes de la relación anatómica, me falta ubicar las otras dos cavidades. Entonces, ¿se entendió hasta allí? La base del corazón, entonces, va a estar formada fundamentalmente por las aurículas derecha e izquierda. Y también vamos a ver la emergencia de los grandes vasos, que lo vemos mejor aquí, que ya hemos adelantado. Aquí tenemos la arteria pulmonar y esta es la arteria aorta, ¿ok? Aquí en el otro, yo tengo aquí la arteria pulmonar, que paradójicamente sale del derecho pero se va a la izquierda, y la aorta sale de la izquierda y se va a la derecha. Fíjense, no se equivoquen, acá ya está pintado, pues por supuesto. Pero no vayan a poner pulmonar, está a la derecha y... No, se ve más hacia la izquierda, pero emerge del ventrículo derecho la pulmonar, pero se va hacia la izquierda, y la aorta nace del izquierdo, se inclina a la derecha y luego recién ya se dirige a su posición habitual, que es hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, los grandes vasos, principalmente las dos grandes arterias, que son la aorta, la pulmonar y las aurículas, que ya hemos mencionado, ahí las tenemos, corresponden a lo que es la base del corazón. Bien, ¿qué más tengo yo?
Las dos primeras cavidades ya acabamos de mencionar, aurícula derecha e izquierda. La próxima clase van a ver ustedes cómo la aurícula derecha tiene 6 paredes, ¿no? Y ciertas características puntuales. Pero las otras dos cavidades ahora no se encargan de ser las de las bombas aspirantes, sino las bombas de eyección, correcto. Así es, la bomba impelente, que son los llamados ventrículos. Entonces, nuevamente, posición anatómica. Y tenía, ¿se acuerdan? La pared anterior o externo-costal, y primero me encuentro con esta cavidad hacia el lado derecho, que miren, cuando yo la abro, por eso a propósito abrimos aquí, miren el grosor, ¿ve? No se van a equivocar en el examen. Yo veo esto automáticamente ya sé que es el ventrículo derecho. Ventrículo derecho, miren qué delgadito, acá lo cojo. Ahorita te voy a mostrar el izquierdo. Miren acá, el otro, abro yo acá, miren, grosor, no más de 3 milímetros, esto es, 3 a 5 milímetros máximo. Vamos con el otro, miren acá. Abro yo acá, miren qué bonito, esto que se destruye acá ya. Esto es, ventrículo derecho. Hay un corazón más. Falta, ahí está, otro más, miren. Yo me ubico. Profe, ¿cómo es esto? Entonces primero ubico los grandes vasos, ¿no? Miren, claro, falta la aorta, pulmonar, ubico por mi seno transverso, ahí está, de Taylor. Entonces ya sé que esto, miren, acá está mi aurícula derecha, miren qué bonita. A ver, voy de derecha a izquierda, miren qué bonita. ¿Ya? Aurícula derecha, ¿cómo se llaman los músculos? Pectíneos. Músculos pectíneos, grandazos. Y se supone que esta es la aurícula izquierda, ¿no? Que ahí está, miren, yo abro acá. Y miren la izquierda, liso, ¿ok? Liso. Prácticamente no tiene pectíneos. Perfecto, entonces esto, las aurículas que son posteriores. Así es la posición de este corazón. ¿Qué estamos hablando? Ventrículo derecho, entonces yo abro acá. Miren que este sí está un poquito gruesito, ¿no? Este sí estaba algo enfermo, ¿no? Pero miren, de todas maneras, no es muy gruesito, ¿no? Lo normal es así como el de acá, no más allá de 3, máximo 5 milímetros del grosor de la pared del ventrículo derecho, que principalmente forma la pared anterior. La otra cavidad que forma prácticamente la punta es la cavidad más importante desde el punto de vista funcional, la que se encarga de inyectar toda la sangre hacia la aorta y por ende a todo el organismo. La que maneja mayor presión de las 4 cavidades es el ventrículo izquierdo. Pero nuevamente, posición anatómica, creo que ya se ubicaron cómo ubicarse, ¿verdad? Yo tengo así mi corazón y fíjense cómo yo voy a ver acá. Esta es la punta o ápice, yo abro y miren este grosor. A ver, muestro por acá, miren. Parece, no sé, un pan francés, ¿no? Como si lo estuviera abriendo, ¿no? Sí, dice su compañero, está con hambre, creo. Ya, ahí está, miren, y cogiendo acá, miren el grosor, una barbaridad, ¿verdad? Toquen, ¿no? Tienen guantes, toquen, ¿no? Está muerto, ya está muerto ya. Cadáver, ya, el grosor es el ventrículo izquierdo. Si yo se lo muestro así para todos, fíjense el grosor del izquierdo y fíjense el grosor del derecho. ¿Ven la diferencia? Entonces, en el examen, cuando les pongamos, pues, ¿no? Allí, muy fácil esto, ¿no? Nombre de la estructura, de corazón, ¿no? Que van a poner ahí ventrículo derecho. Sin embargo, si yo pongo un alfiler, bueno, aquí o si no a nivel de la pared, en el grosor allí, este es el ventrículo izquierdo. ¿Por qué el ventrículo izquierdo es mucho más grueso en su pared muscular? Porque tiene mayor presión, aproximadamente entre 80 a 120 milímetros de mercurio. Y de un solo latido tiene que inyectar todo hacia este gran vaso llamado la aorta. Entonces, diferencias importantes entre ventrículo derecho e izquierdo desde el punto de vista externo. Ventrículo derecho es de menor grosor, ventrículo izquierdo mayor grosor. Ventrículo derecho es volumen dependiente. ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes que la sangre ingresa aquí por la aurícula derecha. Miren, yo les puedo contar esto, ¿no? A ver, ¿quién me dice cómo se llama esto? Si me han entendido según lo que hemos hablado. Estoy cerrando acá mi cosa. La aurícula derecha, ¿no? Que si yo pongo acá mi pinza, ¿qué estoy poniendo mi pinza? ¿Dónde estoy poniendo mi pinza? ¿Qué sería este? Este huequito. Claro. Vamos a pintar. Vena cava superior. Ahí está pintadito inclusive, ¿no? Ahí está. Vena cava superior. Listo. Entonces, recuerden que la sangre ingresa por el sistema de las cavas. Si yo les pregunto, ahora sí lo vamos a hacer, ya estamos en Morfo 2. Yo pongo ahí nombre de la estructura, vena cava superior. La pregunta B podría ser territorio de drenaje. ¿De dónde recoge? No, territorio de drenaje. ¿De dónde recoge la sangre? Cabeza, ¿qué más? Cuello. Cabeza y su contenido, ¿cuál es el encéfalo? Ya ustedes son expertos en áreas, en todo ya hemos hecho ya. Cabeza, el encéfalo, cuello y los emitórax. ¿Qué más? Si yo cojo, sin embargo, acá abajo, que este ya está un poquito roto, pero aquí en la parte inferior, este no nos va a ayudar, a ver si con otro corazoncito. Aquí lo mismo, ubico mi aurícula derecha, yo la cierro aquí, vamos a cerrar.
vena cava superior, y por acá abajo estaría entrando la cava inferior. Territorio de drenaje de la cava inferior, lo que queda, ¿verdad? Abdomen, pelvis, miembros inferiores. ¿Listo? Esa es la forma como les pueden preguntar. Entonces, regreso a lo que estaba comentando. La sangre ingresa por el sistema de las cavas. Ustedes conocen bastante bien cómo es el circuito. ¿Qué es lo que quería mencionar? Que como la sangre pasa aquí, que es de tipo no oxigenada, desoxigenada o sangre venosa, ingresa a la aurícula derecha, no hay ninguna fuerza. Cae la sangre de las cavas, por eso que la presión en la aurícula derecha más o menos es entre 0 a 5 milímetros de mercurio. Pregunta examen. Por eso cuando nosotros medimos en un cateterismo cardíaco las presiones de las cavidades, si yo tengo una presión de aurícula derecha en 20, ¿qué pasó? Hay demasiada presión en esa cavidad. ¿Y cuál es su causa más común? Mucha sangre, mucho volumen. Un paciente con falla cardíaca derecha, la presión en la aurícula derecha, ¿cómo tendría que estar para que yo me dé cuenta que realmente está enfermo? ¿Bajo o alto? Alto, ya está. Eso le pregunto a mis residentes y miran el techo. Claro. Entonces, la forma de evaluar la función del ventrículo derecho es mirando la presión en la aurícula derecha. Si yo sé que lo normal es de 0 a 5 milímetros porque solamente cae la sangre por las venas cavas, ¿cómo voy a tener 20 milímetros de mercurio? ¿No? El punto de corte es hasta 10 aproximadamente, pero lo normal no debe pasar de 5 milímetros de mercurio. La sangre cae hacia el ventrículo derecho. Por eso es que el grosor del BD, del ventrículo derecho, es así de delgado. ¿Por qué? Porque es una cavidad de volumen dependiente. Eso es pregunta de examen. ¿Por qué el ventrículo derecho, doctor, es tan delgado? ¿Por qué su grosor no es tan impactante como el izquierdo? Porque no depende de presión, sino de volumen. Más o menos la presión del BD debería estar alrededor de entre 15 a 20 milímetros de mercurio, no más. Entonces, el lado derecho del corazón y la otra forma de dividir también al corazón. Ustedes van a ver que algunos hablan de corazón derecho y corazón izquierdo. Digamos que formalmente hablando no es tan correcto porque no es que tengamos dos corazones, pero morfológico, funcionalmente hablando, sí podemos hablar de un lado derecho y un lado izquierdo, porque uno es, ¿qué? Volumen dependiente. Sin embargo, el ventrículo izquierdo, ¿qué cosa es dependiente? De presión. El ventrículo izquierdo, como les dije, trabaja con una presión que va entre 80 a 120 milímetros de mercurio, más o menos parecido a la presión que tiene la aorta. Recuerden ustedes, cuando nosotros hablamos de presión arterial, hablamos de la presión aquí, en la aorta y sus ramas. ¿Cómo medimos la presión, doctores? Habitualmente usamos la arteria. ¿Qué arteria es? ¿La han visto ya? ¿Qué arteria es la que está acá? Braquial o humeral, ¿no? Ahí tomamos, insuflamos. Entonces, cuando uno tiene un valor promedio, debería estar, dicen, entre 100 a 120 y de 60 a 80 milímetros de mercurio. Esa presión es lo que equivale a la aorta. No voy a pues insertar, aunque existen, ¿no? Hay manómetros aórticos, pero nadie hace eso, ¿no? Meter en la aorta y medir ahí, no. Lo hacemos de manera indirecta con un tensiómetro o esfigmomanómetro, ¿no? Entonces, ¿qué estoy midiendo yo? La presión en la aorta, que es más o menos parecida a la del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? La presión sistólica, o sea, la presión al momento de la eyección aquí es de 80 a 120. Pero la presión diastólica, la presión de llenado, cuando el ventrículo izquierdo se llena, suele ser bajito, menos de 15 milímetros de mercurio. Por eso que otra forma de saber que el problema es izquierdo, es decir, de que la presión en el ventrículo izquierdo está muy alta, es midiendo su presión de llenado, o sea, su presión en diástole. Si yo veo valores por encima de 15, quiere decir de que este ventrículo está así de sobrecargado y por lo tanto la sobrecarga de volumen aumenta la presión. No sé si me dejo entender. Es como que yo tengo una cavidad, ¿verdad? Ahí tengo una cavidad así y yo la tengo con determinado líquido y ese líquido ejerce una presión en sus paredes, ¿cierto? Entonces digamos que el volumen, vamos a ponerle V, el volumen genera una presión en la pared, ¿verdad? Ahí van a ver ustedes en fisiología lo que es la ley de Frank-Starling, la ley de Laplace, seguro lo van a estudiar pronto. Lo que quiero que entiendan simplemente es que el ventrículo izquierdo es capaz de soportar presiones importantes, pero muchas veces cuando el volumen aumenta a tal nivel, el corazón que está así, ahora crece así, al inicio el ventrículo lo va a tolerar por la ley de Frank-Starling, que dice que a mayor volumen la fuerza de contractilidad incrementa. Pues llega un momento en el que el corazón está tan grande que ese volumen va a generar ahora mucha más presión. Pero esa presión va a ser ¿en qué? En el momento del llenado, o sea, en diástole. A más presión diastólica, o presión diastólica final del ventrículo izquierdo, lo que ustedes conocen habitualmente como precarga. La precarga no es otra cosa que la presión a final de la diástole. ¿Qué quiere decir final de la diástole? Cuando ya se llenó todito el corazoncito, está lleno,
Si acá yo recibía 70 mililitros en un corazón sano como el de ustedes, espero, en un corazón enfermo recibiré, podemos suponer que 180. Discúlpame. Entonces, ¿qué pasa? Aquí mi volumen va a ser de 70 y mi presión diastólica final de BI, o sea, mi precarga será pues más o menos, vamos a ponerle 10. Con 70, 10. Pero con 180, aquí va a salir 20. Ya, 30 ya para ponerle 35, ya para ser malo. 35 milímetros. ¿Se entiende la idea? Entonces, indirectamente, a mayor volumen, mayor presión. Pero el izquierdo es capaz de tolerar esto. Por eso que los pacientes con insuficiencia cardíaca demoran años llegar de aquí a acá y hacer síntomas. El otro día hice una eco un paciente de 36 años que viene bueno, se me fue el nombre, no es Oxapampa, pero en fin. Y el joven empezó a sentir disnea, o sea, dificultad para respirar recién hace como hará 2-3 meses, que ha ido incrementando. Primero a grandes esfuerzos, luego a medianos esfuerzos y ahora no al reposo, pero caramba, se va al baño y se agita, en la noche se despierta agitado. Y cuando le hemos hecho una ecocardiografía, hemos visto que ya el corazón está dilatado y la fuerza de expulsión está disminuida. Si ya tiene insuficiencia cardíaca, tiene 3 meses de síntomas, 37 años, no es hipertenso, no es diabético, no fuma, probablemente sea una cardiopatía de tipo idiopática. ¿Okay? Y habrá que estudiar otras cosas, por supuesto, y al momento de hacer la valoración de los volúmenes, en vez de salirme 70, 80, casi 300 tiene de volumen. O sea, de precarga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un poco para que tengan una idea de por qué el corazón tiene diferente variabilidad en cuanto a cada una de sus cavidades. Entonces, no olvidarse. Ventrículo izquierdo, fácil de reconocer, semejante grosor. De hecho, yo diría que es algo hipertrófico. Hipertrofia es cuando el tejido muscular incrementa en grosor o espesor. Hipertrofia, creo que eso también ya me estudié. Y el ventrículo derecho delgadito. Acá lo mismo, vean ustedes, este es el ventrículo derecho. Y miren el izquierdo acá, que lo han cortado diferente. Miren qué bonito, ahí está, voy por acá. Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Ventrículo izquierdo. Bien. Entonces, ¿qué más? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Todo claro? ¿Qué más voy a encontrar yo a nivel de la base, que es importante también desde el punto de vista anatómico? No solamente voy a tener a mis aurículas, sino que también cada una de ellas tiene unos apéndices. Algunos le llaman auriculillas, otros le llaman apéndices simplemente, u orejuelas. ¿Qué aurícula es esta? La derecha. No se olviden que así lo pueden cerrar también, acuérdense la posición. Fíjense ustedes, la aurícula derecha tiene también esto de acá, miren, como una colita, un apéndice. Esto se llama orejuela, apéndice o auriculilla derecha. El nombre que vamos a utilizar nosotros en anatomía es orejuela. Orejuela, que habitualmente abraza la aorta. La orejuela derecha suele abrazar a la aorta. Aquí está cortada, bueno, acá no está la aorta, pero la orejuela derecha abraza la aorta. Mi aurícula izquierda también tiene esa orejuela y miren qué grande es. Acá está, miren, esto, miren, grandaza, miren. ¿Ven? A ver, voy por acá, pongo un alfiler blanquito, nombre de la estructura, orejuela izquierda, nombre y apellido, orejuela izquierda. Okay. Y este es importante, por supuesto, porque aquí se albergan trombos. Pacientes que hacen fibrilación auricular, que es una arritmia no tan infrecuente en jóvenes ahora, pero es más frecuente en pacientes pues, que tienen factores de riesgo, ¿no? El tipo de hipertenso que empieza con palpitaciones, vemos fibrilación auricular, es una arritmia. Esta arritmia se caracteriza por formar trombos, porque la aurícula izquierda empieza a latir así. Se llama fibrilación auricular, late de manera desorganizada. ¿Y qué pasa? Que todos los trombitos que se forman en la aurícula por la sangre que está toda estaciada dentro, ¿dónde se albergan? En la orejuela izquierda. Entonces, clínicamente hablando es importante, ustedes les pueden poner, ¿no? Paciente, en caso clínico, ¿no? Paciente varón de 55 años con hipertensión arterial, desarrolla palpitación. Le encuentran fibrilación auricular. ¿En qué parte del corazón esperamos encontrar trombo? Poniendo un ejemplo hipotético. Respuesta, orejuela izquierda. El 80% de trombos se localizan en la orejuela de la aurícula izquierda. Si la orejuela derecha abraza a la aorta, la orejuela izquierda abraza a la pulmonar. Esto sería anatómicamente así, miren. Ahí está, el leoso abrazo, ¿no? Ahí está, miren. El leoso abrazo, ahí está. Ahí está, eso es. Entonces, repito, cada aurícula tiene un apéndice o orejuela o auriculilla, también se denomina. La derecha, que es más pequeñita, abraza la aorta. Vamos a ver en otro color. Acá está, mira, acá incluso está más grande, ¿eh? Miren. Vean ustedes, tengo así, miren, yo jalo para acá atrás esto jalo así. Esta está mi aurícula derecha. Y todo esto grandote. Fíjense, ¿cómo se llama esto? Orejuela derecha,
¿no? Miren, abrazando a quién, a la aorta. Y por acá, miren, se escondió a orejuela izquierda, que debería, a ver, abrázalo ahí. Abrázalo ahí, ahí está, no quiere, a la pulmonar. Es otra forma de reconocer también en su corazón. A ver aquí, ¿cómo sería? Yo tengo acá, miren, la aorta, la pulmonar, y miren ustedes, ¿quién está acá? ¿Esto nombre? Orejuela derecha, está la pulmonar, y miren acá, orejuela izquierda. ¿Sí? ¿Lo ven? Creo que no, tú no lo has visto, bro. Ahí está. Orejuela derecha y orejuela izquierda. Orejuela derecha, orejuela izquierda. ¿Cuál es la trombo principalmente? La izquierda. ¿Están de acuerdo? Entonces son otras características de lo que corresponde a la base del corazón. ¿Hasta ahí alguna pregunta? La más pequeña era la derecha. Sí, depende en realidad. Normalmente la izquierda es mucho más grande. Es un poquito más grande. Mira acá. Mira la derecha y mira la izquierda. Es mucho más grande. ¿Ok? Acá se ve mejor. Mira acá. Es de la derecha. Y mira a la izquierda, ¿ves? Semejante apéndice. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que pasa es que pareciera que no, pero si tú lo ves aquí, mira, vuelvo a sostener, mira, es de la derecha. Te ubicas porque está cerca la aorta, ¿no? Acá está la vena cava superior y todo esto es la aurícula derecha, ya sabes, por esto, ¿no? Por los pectines, ¿cierto? Entonces, esta es la orejuela derecha. Es más pequeña y cuando tú jalas para este lado, aurícula izquierda y mira su apéndice, grandazo. Incluso en cardiología nosotros hablamos de tipos de orejuela. No los quiero marear con esas cosas, pero la más común se llama orejuela en aleta de pollo. Sí, así, suena gracioso. Tiene la forma como una aleta de pollo. Acá no se ve pues así, ¿no? No tanto así. Pero cuando hacemos la ecocardiografía, nosotros podemos mirar la forma como morfología en aleta de pollo. Esa es la más común. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Vamos ahora con las relaciones que tiene el corazón. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos con las relaciones anatómicas del corazón y ahorita que se desocupen allí nos vamos a ir para ver en ese cadáver porque está in situ ahí. Relaciones del corazón. Primero, relaciones anteriores. ¿Qué estructuras están delante del corazón? Primero, la cara posterior del esternón. Uno. ¿Qué más? Lo que está detrás del esternón, el músculo transverso torácico, ¿ok? Transverso torácico, también llamado triangular del esternón. Que ahorita lo vamos a ver allá, ahorita se lo voy a mostrar allá. ¿Qué más? El timo en niños y rezagos del timo en el adulto, ¿cierto? Esto les va a servir también porque son contenidos de qué mediastino? Anterior. Estamos repasando en parte, digamos, parte de, valga la redundancia, de contenido mediastino anterior. Tenemos acá rezagos del timo, ¿qué más? Los ligamentos externo-pericárdicos, ¿no? ¿Qué más está aquí? Los nervios, el músculo transverso torácico o triangular del esternón, como estructuras más y ganglios linfáticos, digamos, mediastinales. Eso es lo que se encuentra por delante. Recuerden que inmediatamente yo levanto el esternón, saco el pericardio y me encuentro con el ventrículo derecho, cavidad que es la primerita que se observa en el cadáver y en el ser vivo. Relaciones, vamos con relaciones inferiores. Mi mano, músculo diafragma, coloco el corazón. ¿Cuál es la relación más importante? Con el músculo diafragma, específicamente la región central del diafragma que se llama el centro frénico. Ahora vamos a verlo ahí, ojalá podamos ver con el diafragma, el centro frénico. ¿Qué es el centro frénico? Es esta porción de acá, es la porción, su nombre lo dice, central del diafragma, donde se aloja y descansa el pericardio y la cara inferior del corazón. ¿De acuerdo? Otro detalle adicional, como el corazón está así un poquito echado, ¿no? Hemos dicho que está ya el eje, no lo voy a repetir, y aquí está el diafragma, en el ángulo posterior derecho, o sea, a este nivel, un poquito hacia acá, a esta zona donde estoy señalando, aquí va a estar ingresando una estructura que no pertenece al mediastino, pero ya la mencioné, y llega a la aurícula derecha, la vena cava inferior. Eso es pregunta de examen. Repito, la vena cava superior sí la voy a encontrar en el mediastino. Primero está en el superior, donde se forma, y luego al medio, para llegar a la aurícula derecha. Pero la vena cava inferior viene del abdomen y cuando sube atraviesa e inmediatamente atraviesa el diafragma a nivel de T8 y llega a la aurícula derecha. Por lo tanto no se encuentra en los mediastinos, simplemente ingresa directo al corazón. ¿Por qué menciono esto? Porque es una de las relaciones también de la región inferoposterior del corazón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo lo quiero dibujar aquí, el orificio, acá está T8 justo, miren. T8, el orificio de la cava estaría acá, ¿no? El hiato de la cava. Nuestro diafragma tiene hiatos. Un hiato para la vena cava inferior, un hiato para el esófago y un hiato para la aorta. Si no, imagínense cómo llegan estas estructuras hasta abajo. Tienen que atravesar el diafragma. A nivel de T8, eso lo vamos a ver ya ahora, estas semanas, tenemos el hiato de la vena cava inferior. Y ahí justamente la vena cava inferior llega, inmediatamente se introduce acá para la aurícula derecha, ¿no? A la aurícula derecha. ¿Ok?
Entonces, cuando ustedes les pregunten en qué mediastino está la vena cava inferior, respuesta, ninguno. Ninguno. Pero cuando les pregunten en qué mediastino se encuentra la vena cava superior, respuesta, superior y medio. Porque mi vena cava superior va a venir de arriba. Voy a formar aquí de los brachiocefálicos. ¿No? Así. Y ahí sí, ¿no? Superior y luego al medio. Lo que estamos mirando en nuestro preparado es esta porción, que es el mediastino. Eso sí es importante. Entonces, de vena cava superior, fíjense cuántas preguntas podemos sacar. 1, territorio de drenaje, ya lo dijeron. 2, ¿en qué mediastino se encuentra? Superior y medio. 3, ya fácil, ¿dónde desemboca? Aurícula derecha, ¿no? Si quieren un poco más detallado, lo van a ver en la próxima clase. ¿En qué pared de la aurícula derecha? Pared superior. ¿Ok? Estoy siendo más específico, repito. Vena cava superior entonces. Territorio de drenaje, cabeza, encéfalo, cuello y tórax. ¿Dónde desemboca? A nivel de la pared superior de la aurícula derecha. ¿En qué mediastino se encuentra? Superior y medio. ¿De acuerdo? Y si digo vena cava inferior, mediastino, ninguno. Y atraviesa a nivel del hiato de T, a nivel de T, 8. Atraviesa el diafragma, viene desde el abdomen y llega al corazón directamente a la pared. ¿Pero qué pared? Si la vena cava superior es la pared superior, ¿dónde está la vena cava inferior? Pared inferior. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, eso es bien importante que les diga que conozcan. ¿Qué más? El corazón va a presentar surcos. Surcos. ¿Ok? Va a presentar surcos. Un primer surco, fíjense, yo se lo voy a mostrar de esta forma, que está formado por la circunferencia que está haciendo mi mano en este momento. Para que se entienda, todo esto que son las aurículas, y esto de abajo son los ventrículos. El surco que está rodeando y que separa aurículas por arriba y atrás y ventrículos delante y hacia abajo, todo el surco se llama surco aurículo-ventricular o también llamado surco coronario. Repito, el surco que está circunscribiendo, rodeando y separando aurículas arriba y hacia atrás y ventrículos adelante, ¿no? y hacia afuera, hacia la izquierda. Lo que separa aurículas de ventrículo, para hacerlo más fácil, se llama surco aurículo-ventricular o surco coronario. ¿De acuerdo? Que lleva su nombre, ahorita vamos a ver, porque ahí vamos a encontrar las arterias coronarias como la que vemos aquí, que ahora vamos a conversar en breve. Y es de la coronaria derecha, por ejemplo. Entonces, el surco coronario, como les digo, va a estar circunscribiendo toda esta zona. Primer surco. Segundo surco, acá creo que lo vemos un poquito mejor. También aplastado todo, pero bueno, en fin. El otro surco, esto viene así, se va a encontrar ahora entre los dos ventrículos, entre el derecho y el izquierdo. Acá lo hemos cortado en el ventrículo derecho, pero el surco está justo a este nivel, en esta arteria. Aquí. Es un surco que se encuentra dividiendo el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se va a llamar? Surco interventricular, que a su vez se divide en dos, un interventricular anterior por delante y si yo volteo debajo, interventricular posterior. Repito, tenemos entonces un surco aurículo-ventricular o coronario. Tengo un surco interventricular anterior y un surco interventricular posterior. En el otro, aquí, todo esto rodeando aquí, de esta forma, todo dando la vuelta, se llama el surco aurículo-ventricular o surco coronario. Aquí tengo el surco interventricular anterior, no acá, este es el corte, aquí es el surco interventricular anterior y aquí por detrás el surco interventricular posterior. ¿Sí? ¿Sí ves de allá, no? Porque te veo lejos, ¿no estás mirando? Vaya. Bueno, hasta que mira la cámara, creo. Sí, ya. Ok. ¿Qué más? El surco coronario, que es el que rodea, que acabamos de mencionar, a su vez se va a dividir en dos. En este, que sería el surco coronario derecho, o aurículo ventricular derecho, mejor dicho, hacia la derecha, y el que está hacia este lado, aquí donde señalo, este, que es el surco aurículo ventricular izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo el surco aurículo ventricular, en su porción anterior, vamos a dividirlo en dos, aurículo ventricular derecho y aurículo ventricular izquierdo. ¿Se entiende hasta allí? Entonces, tres surcos básicamente, aurículo ventricular o coronario, interventricular anterior e interventricular posterior. Y el surco coronario o aurículo ventricular se divide en un derecho e izquierdo. ¿Por qué me interesa delimitar los surcos más allá de clasificarlos? Porque va a haber contenido vascular en cada uno de estos espacios o surcos. Y para eso, para poder comprender qué estructuras se encuentran allí, vamos a hablar ahora de lo que corresponde a la irrigación del corazón.
El corazón va a estar irrigado por las llamadas arterias coronarias. Arterias coronarias. Voy a hacer un pequeño gráfico aquí y luego les voy a mostrar acá cuáles son esas ramas, porque eso sí le va a encontrar. Vamos a borrar acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Vamos a borrar esto. Borramos esto. El líquido pericárdico es una pequeña película de líquido que separa el pericardio fibroso del seroso. Es mínimo, no llega a 1 o 2 milímetros. Cuando eso es importante, su compañera pregunta sobre el líquido pericárdico. Al igual que el pleural, es mínimo. En realidad es intercambio de nutrientes y evita de que no haya un efecto de fricción. Pero cuando existe, por ejemplo, un cuadro inflamatorio, infeccioso, que compromete el pericardio y la pleura igual, ese espacio, como cuando dibujé, lo que acabo de borrar, ¿no? Esa cavidad pleural que en el caso del pericardio no se nota, no hay una cavidad pericárdica entre el fibroso y el seroso, ¿me explico? Están pegados. Cuando se inflama eso se puede llenar de líquido, ¿no? Y se forma lo que es el derrame pericárdico. Entonces, el líquido pericárdico es una pequeña película de líquido que evita el roce o fricción. Es para que al momento de cada contracción relajación pues no estén rozando, no se irrite, pero cuando se inflama ese líquido puede incrementar y claro, a veces tenemos que llegar a punzar inclusive a los pacientes, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí esta arteria que estoy graficando acá, es la arteria aorta, ¿estamos de acuerdo? La aorta que nace del ventrículo izquierdo. Si dibujamos aquí imagen aproximada de lo que sería el ventrículo izquierdo y vamos a hacer un poquito más grande. Okay. Entonces yo tengo este nivel el anillo aórtico. Vamos a dibujar esto un poquito más acá para hacerlo más. Listo. Entonces, esto es mi ventrículo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Del ventrículo izquierdo vamos a tener un espacio, un área que se denomina el anillo aórtico, donde veremos la válvula aórtica, que es de la clase de hoy. De allí, esta válvula aórtica se va a originar o es la emergencia o salida de esto que es la arteria aórtica. La arteria aórtica. ¿Qué me interesa aquí de la arteria aórtica? Vamos a, de una vez adelantando cuáles son las partes que tiene. Esto se llama la porción ascendente. Esto que está aquí, el callado aórtico o arco, y esto ya es la aorta está descendente. Perfecto, descendente. Listo. Eso no nos interesa hoy. Me interesa la porción ascendente. Como está saliendo dentro del ventrículo izquierdo y estamos dentro de la cavidad pericárdica, ¿en qué mediastino está la aorta ascendente? Mediastino medio, ¿cierto? Si yo trazo, miren, ¿no? Te pregunto examen. ¿Qué estoy trazando acá? La línea imaginaria que voy desde Luis hacia atrás, solo que lo estoy viendo cortado. Yo puedo decir entonces que mi aorta tiene 50 en cuántos mediastinos? En 3. La aorta ascendente, mediastino medio, anterior, superior, posterior, acá, y mediastino posterior. Entonces, cada porción de la aorta, como veremos en la clase de mediastino, se encuentra en diferente mediastino, valga la redundancia. Aorta ascendente, mediastino medio. Porque está dentro todavía de la cavidad, está acá adentro, ¿verdad? Si dibujamos aquí la aorta, pues, por acá, ¿no? Está saliendo así. Ahí está, ¿no? Medio, superior el callado y posterior la descendente. Listo. El arco aórtico callado, mediastino superior y la descendente posterior. Ahora, de la aorta ascendente, en la primera porción, yo voy a tener aquí, si yo dibujo mi valvulita más o menos así, dejarlo bien. Así. La válvula aórtica ahí se encuentra cerrada. La válvula aórtica va a tener 3 válvulas. Miren cómo les voy a llamar. Esta se llama seno de Valsalva posterior, seno de Valsalva anterior derecho y seno de Valsalva anterior izquierdo. ¿Qué es seno de Valsalva? Si yo abro mi valvulita se ve algo así. Así voy a ver. Y acá el tercero.
Si yo abriera mi válvula, abro la válvula y la estiro. Ahorita vamos a verlo ahí. Entonces, la válvula cuando está completamente cerrada se ve así, el famoso signo del Mercedes-Benz, se ve así, donde yo tengo dos anteriores, dos senos, dos espacios, dos cavidades llamadas senos de Valsalva, senos de Valsalva. Tengo un anterior derecho, un anterior izquierdo y un posterior. Entonces, eso es lo que yo he graficado aquí. Son como espacios, como nidos de paloma, cavidades que cuando se cierran se ven de esta forma. No tiene por qué haber aquí ningún tipo de orificio. Si aquí se cierra mal, ahí la sangre regresa, y es lo que se llaman las insuficiencias. ¿Ok? Por ejemplo. Bien. Entonces, del seno de Valsalva anterior derecho, fíjense, aquí yo voy a ver la salida de una arteria. Una primera arteria. Es decir, del seno de Valsalva anterior derecho, aquí yo voy a tener la emergencia de esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria? Esta es la arteria coronaria derecha. Arteria coronaria derecha. Entonces, ¿dónde están haciendo la arteria coronaria derecha? Del seno de Valsalva anterior derecho. También le llamamos seno coronariano derecho. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes escuchan seno coronariano derecho, ¿de qué estamos hablando? De aquel espacio dentro de la válvula aórtica donde se está originando la arteria. ¿Se entendió? Listo. Si del seno de Valsalva anterior derecho o coronariano derecho se está originando la coronaria derecha, ¿cómo se va a llamar la que se origina ahora del seno de Valsalva izquierda? Arteria coronaria izquierda. Coronaria izquierda. Entonces, de aquí, este será la arteria coronaria izquierda. ¿Ok? Coronaria izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí se entendió? Perfecto. Ahí vamos a ver todas sus ramas. La arteria coronaria derecha va a dar una serie de ramas y vamos a empezar a dibujar cada una de ellas. Más o menos tiene esta forma, viene por acá. Okay. La primera rama que va a dar la coronaria derecha es una ramita que se dirige a irrigar la principal estructura del sistema nervioso intrínseco del corazón. ¿De qué estamos hablando? Para que ustedes sepan, el corazón tiene un sistema eléctrico propio. Vamos a ponerlo así. Ahí. Un sistema eléctrico propio que le da justamente la propiedad de automatismo que hablamos hace un rato, ¿recuerdan? Ese sistema propio se llama sistema nervioso intrínseco del corazón. También se conoce como el sistema cardionector. ¿Estamos de acuerdo? ¿De quién forma este sistema cardionector? Una serie de nodulitos y haces. En resumen, porque no es lo de hoy. Aquí tenemos el primero, justo donde llega la vena cava superior. ¿Cómo se llama esto? Nodo sinusal. Tenemos otro aquí, que lo vamos a hacer en la próxima clase cuando hagamos aurícula derecha. Fíjense, esto es AD, AI, BD, BI. ¿Okay? Son las 4 cavidades que hemos hablado hoy día. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho e izquierdo. Aurícula derecha, acá tengo la cava superior llegando, y al costadito tengo aquí nodo sinusal. En mi misma aurícula derecha, pero más abajo, casi pegado a esta válvula que es la tricúspide, tengo aquí el nódulo aurículo ventricular. ¿De acuerdo? Aurículo ventricular. Y luego de aquí se divide el famoso haz de His. ¿Han escuchado esto, cierto? Sí. Este es el haz de His. El haz de His. Y aquí da las ramas derecha e izquierda y las llamadas fibras de Purkinje. Listo. Recordando esto brevemente, regreso acá. La primera rama que va a dar la coronaria derecha se va a dirigir exclusivamente al nodo sinusal. ¿Cómo se va a llamar esta arteria? Se llama la arteria del nodo sinusal, también conocida como arteria sinoatrial. Sinoatrial. Esto es pregunta de examen. ¿Y qué les vamos a preguntar? ¿Qué porcentaje del nodo sinusal está irrigando la coronaria derecha con esta rama? 55% del nodo sinusal. ¿Se entiende? Entonces, y esto es muy importante, porque si yo tengo un paciente que se ocluye la coronaria derecha, imagínense que el infarto es aquí, más piña, bien proximal, aquí está el trombo, tapó aquí la coronaria derecha, todo este flujo se pierde. ¿Qué va a pasar con el nodo sinusal? El paciente viene con un bloqueo sinusal, viene bradicárdico, vendrá con 30, 35 de frecuencia, muy sintomático, aparte del dolor de pecho. ¿Se entiende? Solo yo acordándome de que la coronaria derecha está irrigando
en más del 50%. ¿Cuánto? 55% del nodo sinusal. ¿De acuerdo? Primera rama. ¿Qué otra rama va a dar también mi coronaria derecha? Bueno, va a dar ramas auriculares. Vamos a poner 3 ramitas. Una entonces, arteria del nodo sinusal. 2 ramas auriculares anteriores. Para irrigar qué cosa? La aurícula derecha, principalmente. Paréntesis, auricular derecha. Bien. ¿Qué más voy a tener yo? Aquí a este nivel, cuando desciende, ya les voy a mostrar, va a dar una arteria así. Son varias, pero principalmente una es la que se ve grandecita. Esta se denomina la, vamos a poner 3, arteria marginal, pero marginal derecha. Algunas le dicen también arterias marginales agudas. ¿Okay? La arteria marginal. Repito entonces, primera arteria, arteria del nodo sinusal. Segunda, ramas auriculares anteriores. Tercera, arteria marginal derecha que va por el margen derecho del corazón. Por eso la ven yéndose así. No, si yo, para no valorar el dibujo, pero aquí yo podría dibujar el ventrículo derecho y la rodea. Ahora vamos a ver en el preparado. ¿Qué más? Aquí yo voy a tener algunas ramas que se dirigen ahora hacia la cara anterior del ventrículo derecho. ¿Cómo se van a llamar estas ramas? Número 4. Ramas ventriculares anteriores. ¿Qué más? A este nivel, va un poquito antes, incluso acá arriba, miren esta rama que se dirige hacia arriba y se dirige hacia donde está el inicio del tronco de la pulmonar. Esta rama que cruza y se va hacia la pulmonar, número 5, se llama la arteria infundibular. Infundibular, o también conocida como la arteria del cono arterioso. Ahora les voy a mostrar. Repito entonces, la arteria coronaria derecha está irrigando principalmente el lado derecho del corazón, como están viendo. Primera rama, arteria del nodo sinusal o sinoatrial. Ramas auriculares anteriores, ventriculares anteriores, arteria marginal derecha o del margen agudo, arteria infundibular. Y finalmente va a terminar, vamos a borrar esto de acá abajo, vamos a borrar esto, y va a terminar en 2 grandes ramas. Y esto es lo que ahorita les voy a mostrar en su preparado. Una rama se va por debajo, viene así, ahí está. Termina con una primera rama que va hacia la parte posterior del ventrículo derecho, que número 6. Esta que está aquí se llama arteria ventricular posterior. Ventricular posterior, en algunos libros lo van a encontrar también como postero lateral. Y finalmente esta, que es pregunta de examen, yo les la voy a mostrar, 7, que es la arteria interventricular posterior, conocida también como descendente posterior. Pregunta de examen. Cuando ustedes hablen de dominancia, ¿han escuchado ese término? Ya. ¿Qué cosa es dominancia en el corazón? Que habitualmente es dominancia derecha, la que tenemos el 80% de las personas del mundo. Dominancia derecha se define cuando la arteria, ya sea la derecha o izquierda, origina a la interventricular posterior. Repito, la arteria que origine a la interventricular posterior, esa es la arteria que domina y se le llama dominancia. ¿Quién está originando aquí a la interventricular posterior? ¿Qué arteria? Coronaria derecha. Por lo tanto, ¿qué dominancia es? Derecha. El 80% de las personas, la interventricular posterior sale de la coronaria derecha. ¿Se entendió? Entonces ustedes les van a preguntar dominancia derecha y dominancia izquierda. Repito, dominancia derecha, cuando la interventricular posterior nace de la coronaria derecha. Dominancia izquierda, cuando la interventricular posterior nace de la coronaria izquierda. Ese es un 20%, ¿ok? Entonces, coronaria derecha 80%, coronaria izquierda el otro 20%. ¿Sí? ¿Se entiende hasta allí? Vamos con la coronaria izquierda. A diferencia de la derecha, que da un montón de ramas y se va dividiendo, la coronaria izquierda es un tronquito. De hecho, a esto le llamamos el tronco coronario izquierdo. Es un tronco que automáticamente se va a dividir en 2 ramas. Una rama así
que va por debajo, que es la arteria más importante del corazón, esta, le ponemos número 1, arteria interventricular anterior o descendente anterior. Fíjense, interventricular posterior, ¿de quién es? Coronaria derecha. Interventricular anterior, de la coronaria izquierda. Y la otra rama se va hacia el borde izquierdo, que se conoce esta como la arteria circunfleja. Ahorita las vamos a ver. ¿Qué nos interesa de la interventricular anterior? Nos interesan ramas que miran hacia el ventrículo. Miren cómo la estoy dibujando, miren la forma, a propósito. ¿Cómo se llaman todas estas arterias? Vamos a llamarle las ramas diagonales. Ramas diagonales. Y las que se van hacia el septum, miren, ahí está el septum, vamos a poner aquí, las que se van hacia el septum. ¿Cómo se van a llamar estas? Se llaman ramas septales. ¿Listo? Entonces, la descendente anterior, pregunta examen, la principal arteria del corazón, la que irriga prácticamente toda la pared anterior del ventrículo izquierdo, ahorita les voy a mostrar, tiene dos ramas, o dos grupos de ramas, las diagonales y las septales que van al septum. ¿Cuánto irrigan del septum? Aproximadamente 2/3 anteriores del septum. ¿Y quién irrigará el tercio posterior? La otra, pues, la otra descendente. ¿Se entiende? Entonces, la descendente anterior, con sus ramas septales, irrigará los 2/3 anteriores del septum. ¿Quién irrigará el tercio posterior? Las otras septales que nacerán de aquí, de la descendente posterior. ¿Ok? Y finalmente la circunfleja, voy a borrar la aorta, borro la aorta, que no nos interesa, borro la aorta. Finalmente la circunfleja, que va a originar una rama que se dirige al margen izquierdo. Fíjense, si esta se llamaba marginal derecha, ¿cómo se va a llamar esta? Marginal izquierda. Marginal izquierda. Okay. Y luego la misma circunfleja que termina hacia la cara posterior del ventrículo izquierdo, de la misma arteria circunfleja. ¿Listo? Entonces, esto es un poco la irrigación del corazón. Repito para que lo comprendan. Senos de Valsalva. Ya. Válvula aórtica. Ya. Dos senos anteriores y uno Posterior. Del derecho, coronaria coronaria derecha. Del izquierdo, coronaria izquierda. Izquierda. Y el de atrás, Nada. nada. Por eso es que nosotros le decimos seno coronariano derecho, coronariano izquierdo. ¿Y cómo le llamaríamos a este? No coronariano. Por si en el examen ustedes leen seno no coronariano, ¿qué es eso? Es el seno de Valsalva posterior, el que no da arterias. Listo. Del anterior derecho que sale, coronaria derecha, ramas, arteria del nodo sinusal, ramas auriculares anteriores, marginal derecha o aguda, arteria infundibular o del cono, ventricular posterior o posterolateral y descendente posterior. ¿En qué me ayudaba la descendente posterior? En dar la dominancia. La que me dé la descendente posterior, esa es la dominancia de irrigación. Luego viene la coronaria izquierda, tronco coronario izquierdo. ¿Cuántas ramas da? Dos. Todo se ve, ahorita lo voy a mostrar, con eso ya va a quedar más claro. Una descendente anterior por delante y la circunfleja. La descendente anterior da ramas hacia afuera, las diagonales, que irrigan toda la pared anterior del ventrículo izquierdo. Por eso cuando se infarta, si el trombo ocluye acá, prácticamente toda la pared anterior del corazón se infarta, el paciente puede hasta morir, no son los infartos masivos. Da las diagonales hacia afuera y las septales hacia adentro. ¿Cuánto irrigan las septales de la descendente anterior? 2/3 anteriores del septo. Y la otra se llama circunfleja, que rodea el surco coronario, como ahorita vamos a ver, y la más importante es la arteria marginal izquierda. Pregunta: si el 55% del nodo irriga la arteria del nodo que nace de la derecha, el otro 45% ¿quién la da? ¿Dónde? Aquí. La circunfleja puede dar lo que falta, los otros 45%. A veces puede salir de la DA, pero habitualmente la circunfleja, los otros 45% del nodo sinusal. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a ver esto acá. Vamos a ver esto. Miren, acá. Yo señalo acá. Vamos a ver lo que señala la aorta bonito. Ahí está. Miren, según el gráfico, esto es la aorta. Aorta
ascendente. Y miren ustedes, así creo que ya se ha roto un poquito. Acá está roto, vamos a ver. Doctor, Sí. tiene que salir, ¿no? ¿Ah? Ya terminó, digo. ¿no? Ah, ya terminamos ya. Miren acá está, miren. Ahí está, miren. Acá está, este es... Hasta el profesor lo botaron. Hasta a mí me sacan de qué bárbaro. Ya, a ver, Revolucionando. miren. Acá tenemos, esta es la miren, yo levanto acá y tengo el seno coronario o suco coronario, esta es la coronaria derecha. Da todo el margen derecho, aquí debe estar dando la arteria del nodo, la arteria infundibular, auriculares, ventriculares, esta es la marginal derecha, y miren cómo da la vuelta acá atrás, da la vuelta, y esta es la interventricular posterior. Yo estoy siguiendo así, acá está roto, doy la vuelta, da la vuelta, y miren cómo sigue por acá esto, y esta es la interventricular posterior. Por lo tanto, ¿qué dominancia es? Derecha. Repito, este es anterior, así como lo estaban viendo. Coronaria derecha. Aquí debe estar dando la rama del nodo, que no está. Auriculares anteriores, ventriculares anteriores, marginal derecha, y hacia atrás, ventricular posterior, que no está, y esta interventricular posterior. Miren la izquierda, miren, miren, jalo acá, y miren el tronquito, ahí está. Nombre, tronco coronario izquierdo. Tronco coronario izquierdo, ahí está. Tronco coronario izquierdo. Chiquitito el tronco, no más de 5 milímetros. Chiquitito el tronco. Y miren cómo se divide en dos. Miren esto, esto es lo más importante. Hacia acá, hacia adelante, esta es la interventricular anterior, o sea, esto. Y esta que se va para acá es la circunfleja. A ver en este. Miren acá, nombre de esta, ¿cuál sería? Tengo la aorta. Nombre, coronaria derecha. Marginal derecha. Y hacia atrás, interventricular posterior. Miren, busco el tronco, abro acá. Aquí sí, acá está. Tronco, chiquitito. Por delante, interventricular anterior, que ya está rota. Esto no se ve muy bien, para no alucinar. Acá, ya lo vimos este, ¿no? Miren el tronco. Miren qué bonito. Tronco coronario izquierdo. Adelante, esta es la interventricular anterior. Acá está la circunfleja. Acá. Miren, abro acá. Miren, nuevamente, esto es sin tener aorta. La aorta está cortada. Ahí está el seno. Miren cómo se ven los senos. Ahí está, miren qué bonito. El signo del Mercedes-Benz. Miren cómo lo pongo así. ¿Ven? Este es el coronariano izquierdo. Aquí está el derecho. Miren el huequito. ¿Ve? Ahí está el huequito. ¿Ve? Este es el derecho y este es el no coronariano. Repito, miren, este es el coronariano izquierdo. Meto el huequito. ¿Dónde me estoy metiendo? A la coronaria izquierda. Este que está el huequito, aquí, el huequito es la coronaria derecha que está cortada. Ahí está. Muñón. Y el de atrás, este es el no coronariano. Ahí está, miren qué bonita la válvula. Válvula aórtica, que la van a ver en la próxima clase. Para terminar, miren acá, tronco, coronario, nombre, hacia abajo. Todo esto, descendente, esta es la grandota. Esta es la descendente anterior y esta es la circunfleja. ¿Listo? Descendente anterior que desciende y se convierte en la o es lo mismo en realidad, interventricular anterior y hacia acá la circunfleja. ¿Ok? Entonces, esa es la... Listo. ¿Preguntas?